el Centro de Avivamiento para las Naciones y los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez presentan Rogamos al Señor que este mensaje pueda llegar a lo profundo de su corazón y que la presencia del Altísimo toque su vida, transformándola y haciendo que el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sean cada día más reales en su vida. ¿Cuántos están esperando que el Señor les ministre en el corazón? Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Si están en la lectura, primer libro de Samuel, capítulo 3, diga amén. Y dice así la escritura: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Tremendo, en esos días escaseaba, pero en estos días va a sobreabundar. Y dice, no había visión con frecuencia, y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corrió luego a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamarlo otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar, y vino Jehová, y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Amén. En ese entonces escaseaba la palabra del Señor, y la gente no estaba acostumbrada a oír a Dios. Pero eso tiene que ser diferente en este tiempo. Yo quiero decirles esta noche, con la autoridad de la palabra de Dios, que Dios habla. Di conmigo, Dios habla. Ponle sentido común. Si Él creó los oídos, ¿no oirá? Si Él creó la lengua, el idioma, ¿acaso no hablará? Claro que Él habla. Yo no estaba acostumbrado a esto de que Dios hablara al comienzo de mi fe cristiana. Escuchaba a los hermanos decir, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, pero era fácil entender con el transcurso del tiempo que realmente Dios nunca les había hablado. Era solo una expresión a un deseo del corazón, a un sentimiento, y nunca atinaban en realmente la palabra de Dios, porque cuando Dios habla, Dios habla. Fue como Dios le habló a Pati acerca de Camilo, que no moriría, sino que vivía para contar las maravillas del Señor, y hoy se ha cumplido esa profecía. 33 días hospitalizado, 28 en cuidados intensivos, 9 totalmente inconsciente, 14 operaciones, todos creían que se moría, pero hoy se paró aquí para contar las maravillas del Señor. Y yo no estaba acostumbrado a esto, pero un día oí a alguien predicar que inquietó mi corazón, porque lo que él dijo, o lo que ella dijo, porque era una predicadora, realmente era la evidencia de la voz de Dios. Y yo me fui a orar y le pregunté al Señor, Señor, ¿tú hablas? Porque si tú hablas no me has hablado a mí, yo quiero oír tu voz. Y clamé al Señor por varios días acerca de esto, hasta el día en que vino la voz de Dios a mi corazón. Cuando yo la oí, yo no sabía por dónde había entrado esa voz, pero yo la oí clara. Y yo le hice preguntas al Señor, Señor, ¿tú hablas? ¿Realmente nosotros podemos oír tu voz? Como dijo esta predicadora,
Y el Señor me dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ese día supe que Dios hablaba. Y no te sorprendas que Él te hable en el momento menos esperado. Yo les dije el viernes que Él habla a nuestro espíritu. Cuando una persona se convierte a Cristo, el espíritu tiene vida y es allí donde Dios habla. No es a las emociones, no es al alma, no es al cuerpo, no es por el oído, es a tu espíritu que Dios habla. Y tú lo oyes claro como cuando te hablan audiblemente. Un día estaba sentado en medio de la clase del instituto bíblico, estaba en la ceremonia de finalización del semestre, y de pronto estaba ahí sentado y estaba hablando la pastora, la esposa del pastor estaba hablando, y Pati estaba al lado mío, y yo oí la voz de Dios que me dijo: honra a tu esposa. Y yo me volteé a verla y ella ni se dio cuenta, nadie se dio cuenta, pero yo sabía que era Dios. Así que yo supe que iba a pasar a esa tarima. Yo sabía. Y de pronto la pastora dijo: bueno, vamos a buscar algunos estudiantes. Yo quiero que venga el que fue el mejor estudiante de ese semestre, que es Ricardo, venga acá. Y yo sabía que iba a subir a esa tarima y no me importaba lo que me iban a preguntar, yo tenía que obedecer a Jesús de honrar a mi esposa. Así que subí a la tarima, me preguntó cómo habíamos hecho para sacar las mejores notas, que como que animara al resto de estudiantes. Y yo me dediqué a hablar de mi esposa. Y bajé de esa tarima sabiendo que había obedecido a Dios, no sabía para qué Jesús quería que yo hablara de ella. Pero esa semana se reunió el pastor con sus 7 líderes, que los había distribuido en zonas, y uno de ellos había sido enviado, el primero había sido enviado a otra ciudad, y estaban buscando quién de los líderes pudiera reemplazar y ser líder de esa zona. Nosotros éramos tan jóvenes dentro del liderazgo que éramos la última opción. Sin embargo, la pastora dijo: yo creo que son Ricardo y Pati, porque Ricardo sacó las mejores notas del instituto bíblico, y recuerden lo que él dijo en la tarima, cómo habló de la mujer de Dios que era su esposa. E inmediatamente nos nombraron como directores de esa zona. Dios estaba preparando el camino. Dios va a hablarte, porque Dios quiere hablarte. Todos los que son hijos de Dios, dice el apóstol Pablo, son guiados por el Espíritu de Dios. Dios quiere hablarnos. Iglesia, quiero que lo sepan, quiero que cada televidente que ama a Cristo lo guarde en su corazón. El Dios del cielo habla. El asunto es si queremos oír su voz. No hablo de la sensación o la experiencia maravillosa de oír la voz. No. Hablo de querer obedecer lo que Cristo está diciendo. Porque si eso es lo que quieres, Dios Él sabrá cómo te va a hablar. Él se encargará de la situación, pero Él hará que tú conozcas su voz y su voluntad, pues Dios está más interesado en que tú hagas su voluntad que tú mismo. Así que Dios nos va a hablar, de muchas maneras nos va a hablar. Cuando digo que Él hablará a nuestro espíritu, si lo que tú oíste en tu espíritu no va de acuerdo a la palabra de Dios, no fue Dios, fue tu alma o fue el diablo, pero no fue Dios. El mismo apóstol Pablo dijo: si alguien les predica un evangelio diferente al que hemos predicado, sea anatema, sea maldito. Dios jamás hablará algo contrario a la palabra de Dios. Y el viernes pasado hablamos de las formas en que Dios habla. Hablamos cómo habla nuestro espíritu y hablamos cómo Él nos habla por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la regla, es el manual en el que nosotros nos regimos. Por eso la Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios hablará y hará saber su voluntad por la palabra. Si tú guardas esta palabra, les puedo asegurar a cada uno de ustedes que Él les prosperará, Él les bendecirá, Él alargará sus días sobre la tierra, porque es la promesa que Él nos da si nosotros guardamos su palabra. Y todo lo que emprendamos en Cristo, Él lo prosperará. Así que la primera forma y la primera fuente por la que Dios hablará es la palabra escrita.
Y hablamos del Logos y el Rema. Si no estuviste hace 8 días, pide el cassette. Solo cuesta lo que cuesta un cassette, como 1,000 pesos, no sé cuánto cuesta, pero necesitas aprender cómo oír la voz de Dios. Pero hoy quiero hablar de otra forma como Dios también suele hablar. Dios puede hablar por interpretación de lenguas, lenguas e interpretación de lenguas. Dios puede hablar por ángeles. Pero quiero resaltar una en especial que tiene que ver con lo que Dios va a hacer en este último tiempo. El profeta Joel tuvo una visión de lo que sucedería en el siglo XXI. Tuvo una visión de lo que sucedería a la iglesia postrera. Él vio a nuestra iglesia, a la iglesia de Jesucristo de esta generación. Y dijo así: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Di conmigo, profetizarán. Y dijo, y vuestros ancianos soñarán sueños. Di sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Di visiones. Esto es lo que Dios hará en el postrer tiempo. Él hablará a la iglesia de esta forma: profecías, sueños, visiones. Profecías, sueños y visiones se multiplicarán en este postrer tiempo. Así que es muy importante que estés abierto en tu corazón al lenguaje del Espíritu Santo para este tiempo. Dios nos va a hablar por la palabra rema, Dios nos va a hablar por la Biblia, Dios va a hablar a nuestro espíritu, pero Dios nos va a hablar también por profecías, Dios nos va a hablar por sueños y Dios nos va a hablar por visiones en este tiempo. Los siervos del Señor profetizarán, nuestros hijos profetizarán, nuestras hijas profetizarán, los ancianos, los líderes, los pastores tendrán sueños, los jóvenes en la fe tendrán visiones. Esto es lo que Dios hará en los próximos días y tú y yo lo veremos. ¿Qué son las profecías? Son exclamaciones ungidas, pero también es la palabra profética, lo que Dios dice, promesas que Dios le da a su iglesia, que están condicionadas, pero que Él las da porque Él desea cumplirlas en nosotros. Yo recuerdo esas primeras profecías. Y hace 14 años, por esta época, para comenzar este ministerio, todavía no estaba ni el ministerio en el corazón nuestro. No de la forma como hoy lo concebimos. Sabíamos que teníamos un llamamiento, sabíamos que había una misión de Dios, pero jamás pasó por nuestra mente el ser pastores. Y estábamos en una reunión donde predicó Steven Switcher, un profeta que ha estado aquí con nosotros muchas veces. Y después de predicar en la iglesia donde nosotros estábamos, unos 8 líderes nos acercamos a él y nos pusimos en fila y le pedimos: por favor, hermano, ore por nosotros. Y él comenzó a orar uno por uno y a profetizarles. Tú eres árbol plantado en este lugar, le dijo a uno. Yo tengo esto para ti, le dijo al otro. Pero cuando me tocó el turno, él dijo: este año tú comenzarás el ministerio. Lo que Dios te prometió, lo que Dios te ha hablado durante todo este tiempo, este año comenzará a suceder. Y todos se voltearon a mirarme. Yo estaba pálido. Era la primera palabra de un profeta de Dios que venía directo para mí. Porque la primera vez sucedió un año antes, cuando ellos vinieron y la esposa de él comenzó a profetizar sobre mi vida en inglés, y el intérprete se volteó a hablar con alguien y nunca supe lo que dijo. Pero en esa ocasión yo sabía lo que me estaba diciendo. Y yo no sabía que casi un año, porque fue al final del año, 24 de octubre de ese año, nació el Centro de Avivamiento para las Naciones. En un apartamento. Pero teníamos la palabra de Dios. Nunca esperes que Dios respalde lo que tú decidas hacer. Dios respalda lo que Él decide hacer.
En otras palabras, Israel seguía la nube. Nunca esperes que la nube te siga. Nunca emprendas algo y luego que Dios lo prospere. No. Muchos inician el ministerio y fracasan en el ministerio, y otros culpan a Dios por eso. Pero yo los culpo a ellos, pues Dios no respalda sino a quien ha llamado a hacer la obra del ministerio. Me salí del tema, pero creo que a alguien Dios quería hablarle. Estoy hablando de profecías. Vinieron profecías sobre este ministerio en los momentos más críticos. Ustedes saben, nosotros estuvimos tratando de abrir una obra en Nueva York, en Miami, y si quieren saber más de eso tienen que comprar el libro de Patty. Pero tratamos de hacerlo, y cuando llegamos aquí, fracasados, entre comillas, tratados por Dios, muertos, listos para que Dios pudiera hacer la obra, pues si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto, se queda solo. Necesitábamos ser tratados por Dios y morir a nosotros y confiar plenamente en lo que Él puede hacer. Así que ese día llegamos era nuestro segundo aniversario como iglesia, y el grupo era pequeño, unas 50 personas, y trajimos una predicadora invitada, y lo que hizo fue apalearnos, no sé por qué, el mensaje era contra nosotros. Patty y yo apenas nos apretábamos la mano el uno al otro y queríamos llorar, pero no podíamos hacerlo por los 50 hermanos. Pero de pronto se paró una misionera, una mujer de Dios, gracias a Dios nosotros sabíamos en nuestro corazón que era una profeta de Dios, y se paró y llamó al grupo. Esto no fue a los pastores, pero llamó al grupo y a Patty y a mí, dijo, y todos sus líderes. Pasamos todos porque éramos solo 50. Y comenzó a profetizar. Dijo, el Señor dice que Bogotá es como un desierto. Hace 12 años. Pero Dios va a usar esta iglesia y otras de esta ciudad, pero esta iglesia la va a usar para convertir a Bogotá en un lugar como el jardín de Dios. En el momento más crítico vino la profecía de Dios. Tomamos aliento y comenzamos a trabajar. Un año después, un predicador alto, Don Sin, se paró en este lugar, y ya éramos como unas 150 personas. Se paró y profetizó y dijo, Dios va a usar esta iglesia para impactar esta ciudad. Y eso comenzó a alentar nuestro espíritu. Profecías. Ralph Wilkerson profetizó, no, ustedes no tienen tiempo de construir, queríamos comprar 50 metros para acomodar 50 sillas más. Digo, ustedes no tienen tiempo, Dios los va a poner en la calle del frente. Hoy estamos en un lugar, no sé cuántas veces más grande, yo le dije el otro día, 20 veces más grande tal vez, sí, porque eran 450 metros y hoy tenemos 8,000 metros de auditorio. Dios hizo un cambio. Por una palabra profética, Él dijo, Dios les va a dar a esta pareja, y puso las manos sobre Patty y sobre mí, una estación de televisión. Y yo le decía, Él está loco, no sabe que en Colombia no le dan televisión a nadie, que tendría que ser un multimillonario para tener una estación de televisión. ¿Cómo va a profetizar eso? Pero tenemos una estación de televisión, no nos costó un peso, el Estado no lo dio, no la aprobó. Tenemos televisión cristiana para los colombianos. Esa es la palabra profética. Y aún más, dijo, van a estar en el satélite y van a irradiar para todo el mundo el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Puedo decirle que otras palabras que nos dio Benny Hinn, Héctor Torres y otros predicadores. Pero creo que es claro el hecho que Dios habla en este tiempo por profecía. Pero también habla por sueños. Ustedes tienen que leer la historia de José en Génesis. José tuvo un sueño, él tenía sus 11 hermanos. Y soñó que recogían manojos en la cosecha y que los 11 manojos se postraban ante el manojo de él. Y sus hermanos le tenían rabia por ese sueño. Y luego tuvo otro sueño, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, y el papá lo regañó y todos los hermanos estaban bravos. Pero Jacob, que era su padre, dice, guardaba esto en su corazón, meditaba en esto en su corazón.
Y vino el tiempo, 20 años después, pasaron todas las pruebas, estuvo esclavo, fue vendido a Egipto, estuvo en prisión 2 años, pasó los peores momentos, pero Dios lo levantó para ser el segundo después de Faraón, y sus hermanos vinieron y se postraron delante de él, y él recordó el sueño. Dios habla en sueños. Tienen que entender esto y prepararse para cuando Dios les hable. No hablo de los sueños como el mundo los habla. No hablo de comprar un libro de cómo interpretar sueños. Reprende al diablo, porque el que te lo da, que es el Espíritu Santo, Él dará la interpretación. No se extrañen de ser guiados en algún momento por un sueño que viene del cielo, que tú sabes que es del cielo. No hablo de las emociones. Recuerden que la palabra de Dios es la que partirá el alma del espíritu, es la que la separará y hará discernir qué es de Dios y qué viene del alma. Pero Dios habla en sueños y nos va a guiar en sueños. Dios guió a José, el esposo de María, de la Virgen, y le dijo: toma al niño y llévalo a Egipto, porque están buscando para matarlo. Esa noche lo sacó. Si no lo hace esa noche creyendo a Dios en ese sueño, habían venido para asesinar al Salvador. Y fue llevado a Egipto. Y luego el Señor le dijo: puedes volver, porque ya murió los que buscaban la muerte del niño. Y pudo volver. Los mismos reyes magos, los magos de Oriente también, los reyes de Oriente también fueron guiados por un sueño. Les fue dicho en sueños que no volvieran a Herodes. Dios habla en sueños. Dios le habló a Faraón en sueños. Dios le habló a Nabucodonosor en sueños. Dios habla en sueños. Una vez estábamos en Israel, estuvimos en Israel hace como 4 años, y Pati tuvo un sueño, una marcha que se llamaba Con Cristo Colombia en Paz. Y marchábamos por la carrera séptima, ungiendo la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, y en la Plaza de Bolívar íbamos a proclamar Colombia, con Cristo Colombia en paz. Y que la gente se unía a la marcha. Llegamos a Bogotá para hacer la marcha y realmente no se nos unió nadie. Pero cuando salimos a la marcha, la gente se unió y la Plaza de Bolívar se llenó. Miles de personas ahí alabando a Dios y declarando: con Cristo Colombia en paz. Y otros sueños. Ella tuvo 2 sueños. Ese viaje a Israel, estábamos hospedados en un hotel que queda frente al mar de Galilea. Y esa noche Pati soñó que Jesús nos tomó de la mano y nos llevó caminando sobre las aguas a la barca. Y había una gran tempestad y parecía que la barca se iba a hundir, y el Señor le dijo: así está Colombia. Estoy hablando hace 4 años. Así está Colombia, como una gran tormenta que se va a hundir. Pero el Señor dijo: yo tengo el poder para traer la paz en Colombia, y yo quiero hacerlo y lo voy a hacer, dijo el Señor. ¡Aleluya! Así que nosotros ya sabemos lo que viene para Colombia. Dios habla en visiones. Y a veces ni siquiera sabemos qué es Dios. Yo era niño, estaba como está Juani, por ahí 14 años. Y frente a la casa había un parquecito donde jugábamos fútbol en las vacaciones. Todo el día estábamos jugando ahí. Y a eso de las 5 o 6 de la tarde ya no teníamos más fuerzas y quedábamos tendidos allá en el pasto. Y nos quedábamos viendo el cielo, y de pronto yo comenzaba a tener visiones. Pero yo no sabía que eran visiones. Yo solo me vi predicando a grupos, pequeños grupos, grupos más grandes, auditorios, coliseos, estadios. Yo creía que era un sueño, que era un castillo en el aire, lo que alguien llama un castillo en el aire, una fantasía juvenil. No tenía ni idea lo que Dios estaba haciendo, pero era mostrándome en visión. Y hemos predicado en grupos, hemos predicado en auditorios, hemos predicado en coliseos, hemos predicado en estadios. El sábado santo vamos a predicar a 1 millón de personas en Distrito Federal de México.
Yo no sabía a la edad de 14 años que eso era una visión. No tenía ni idea que era una visión. Pero Dios habla en visiones. Recién convertidos, Dios nos habló de ir a un ayuno 3 días y en el tercer día Dios le dio una visión a Patti. Colombia estaba árida como un desierto. Y Dios nos ungía a nosotros y a un grupo, y allí estaban todos ustedes. Y Dios nos tocaba para ir por todo el territorio colombiano hasta ver reverdecer a Colombia en un avivamiento. Y luego esto se extendía hasta lo último de la tierra. Dios habla en visiones. ¿Para qué lo hace el Señor? Para ayudarnos en nuestra fe. Para que tú y yo creamos, para que soñemos, para que nos proyectemos en el plan divino y hablemos su lenguaje. Si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a nuestro Padre, y Él llama las cosas que no son como si fueran. Para eso Él lo hace. Él tomó a Abraham y le dijo: haré de ti una gran nación. Abraham tenía 75 años y no tenía hijos. Y Dios entonces vuelve y se le aparece para ayudarle. Y le dice: levanta tus ojos y mira la tierra en que estás, porque te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Camina la tierra. Abraham caminó la tierra y la visionó. Y dijo: esta será mi tierra y la de mis hijos y la de mis nietos para siempre. Y no tenía hijos, pero Dios estaba ayudándole en la fe. Y luego le dice el Señor: toma el polvo de la tierra, y si puedes contarlo, entonces podrás contar tu descendencia, porque así será tu descendencia. Y él tomaba el polvo de la tierra y decía: así va a ser mi descendencia, dijo Dios. Y para acabar de ayudarlo, en la noche le dijo: sal de tu tienda y mira las estrellas y cuéntalas, si puedes contarlas, porque así será tu descendencia. Y dice la Biblia que cuando él vio las estrellas, Abraham creyó a Dios. Dios estaba preparándolo y quiso ayudarle otro poco, y le dijo un día: Abraham, ya tu nombre no será más Abraham, sino Abraham, porque tu nombre significa Padre de multitudes. Y él cambió su nombre. Yo no sé cómo lo haría en nuestros días. Quizá vamos a la notaría y tachamos el nombre y ponemos un nuevo nombre en el registro. Yo no sé cómo lo hizo. Solo sé que Abraham, a partir de ese día, se llama Abraham. Y su esposa lo llamaba Padre de multitudes, y sus siervos Padre de multitudes, y sus criadas Padre de multitudes. Ya tenía 100 años, no tenía hijos. Su esposa 90 años y era estéril, pero lo llamaban Padre de multitudes para ayudarlo en la fe. Quizá cuando venían los achaques de la vejez, quizá cuando parecía que la muerte se acercaba a su puerta o a la de su esposa, él podía recordar: Dios dijo que sería Padre de multitudes. Dios dijo que mi descendencia sería como el polvo de la tierra. Dios dijo que mi descendencia sería como las estrellas del cielo. ¡Aleluya! Ese es el lenguaje del Espíritu Santo. Esta iglesia tenía otro nombre los primeros años, pero ya en el 97 tal vez, el Espíritu de Dios dijo, o 98, no recuerdo, tengo que buscar esa fecha. Dijo: cambien el nombre de la iglesia, y yo voy a traer los pastores, y yo voy a traer los líderes de todas partes del mundo. Esa misma noche cambiamos el nombre de la iglesia. Fue un viernes en la noche. El domingo estaba el aviso: Centro de Avivamiento para las Naciones. Eso es llamar las cosas que no son como si fueran. E inmediatamente comenzaron a venir pastores, y centenas de pastores vienen semanalmente a este lugar para ser renovados en la unción. De todas partes de la tierra vienen, de todas partes del país vienen, de la ciudad vienen, que Dios dio una palabra
Pero nosotros tuvimos que llamarlo así, Centro para las Naciones, poner las banderas de las naciones de la tierra para recordar que Dios quiere que toquemos todas esas naciones. ¿Por qué se llama este canal Avivamiento Broadcasting Network, ABN? ¿Por qué ese nombre en inglés? La gente dice, ¿por qué no le puso algo, Bogotá para Cristo o algo así? Porque el canal es solo para Bogotá. Porque esa es la visión que el diablo quiere que yo tenga, que solo pueda ver Bogotá. Pero Dios quiere que yo vea las naciones, y le pusimos un nombre en inglés porque este año vamos a subirnos a un satélite y vamos a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Eso es llamar las cosas que no son como si fueran. Aleluya, aleluya, aleluya. Voy a terminar con esto. Cuando hablo de su forma de hablar, me gusta oír el testimonio de Jacob. Si alguna vez ha leído la porción en el libro de Génesis que habla de Jacob, y en el capítulo 30, seguramente tuvo dificultades para entender el mensaje. Yo lo tuve, por lo menos. Jacob había ido a la casa de su tío Labán para trabajar, y trabajó 7 años porque él se había enamorado de su hija Raquel. Y a los 7 años Labán no le entregó a Raquel, sino que le entregó la mayor, que era Lea. Y él estaba muy afligido y le tocó trabajar otros 7 años para que le entregaran a Raquel. 14 años. Entonces dijo, me voy. Y Labán le dijo, yo he visto que por tu mano he sido bendecido porque Dios está contigo. Quédate y trabaja ahora por tu salario. Y él dijo, ¿cuál será mi salario? Y el mismo Jacob lo estableció, dijo, todas las ovejas de tu ganado que nazcan manchadas, pintadas, con colores fuertes, esas serán mi salario, el resto serán las tuyas. Y Labán dijo, así se hará. Pero Labán esa noche tomó todos los machos cabríos y las cabras que eran manchadas y pintadas, y se las llevó 3 días de camino, y le dejó todas las blanquitas, y dijo, todo lo que nazca manchado es suyo. Genéticamente estaba arruinado Jacob, pero él se le olvidaba a Labán que sobre Jacob está el Dios de los ejércitos. ¿Y saben qué hizo Jacob? Dios le dio un sueño en la noche y le dijo, Jacob, levanta tus ojos y mira, porque los machos que están sobre las ovejas y sobre las cabras, míralos, son manchados, son rayados, son de color, porque yo he visto lo que Labán te ha hecho. Y saben, hermanos, cuando venían las ovejas a dar a luz en los abrevaderos, aunque visiblemente era un macho blanco el que lo había montado, pero cuando venía al abrevadero e iban a dar a luz, Jacob hizo esto: tomó unas varas de álamo y de castaño y las desmontó, les quitó, descortezó, por decirlo así. Así que hizo unas varas que tenían recortes, donde se veía el color oscuro de la corteza y la parte clara de dentro de la corteza, y se veía como manchados. Así que cuando venían las ovejas a dar a luz, las más fuertes, él ponía esas varas y daban sus crías manchadas, rayadas y de color, y era su salario. Así lo mejor del ganado vino a ser para Jacob y lo peor para Labán. Dirá alguien, ¿qué nueva teología es esa?
Escuchen, ya Dios había dicho que esas ovejas manchadas eran las que estaban sobre esos machos manchados eran los que estaban sobre las ovejas. Esto no lo hizo Jacob por las ovejas. Eso lo hizo para ayudarse en su fe. Como Abraham, quizá cuando vio su cuerpo enfermo, tenía que salir en la noche y mirar las estrellas y recordar sus promesas. Jacob tenía que ver las varas en las ovejas más fuertes. Mis hermanos, esto es el lenguaje del Espíritu Santo. Dios nos dijo que nos iba a meter en la televisión. Dios nos dijo que nos iba a dar un canal de televisión. No teníamos plata en la iglesia, pero conseguimos unas pequeñas camaritas caseras. Y estos hermanos que hoy son los camarógrafos se paraban y filmaban el evento, cada servicio, las 200 o 300 personas, y nosotros predicábamos y le hablábamos a la cámara y le decíamos: Dios te está tocando, y si estás viéndonos por la televisión, escucha lo que Cristo dice. Cualquiera diría: están locos, esas cámaras no sirven para la televisión. Él no entiende, esa es mi vara de álamo y de castaño. Yo estoy llamando las cosas que no son como si fueran. Ese es el lenguaje del Espíritu Santo. Aleluya. Lo que Él dijo, dilo, decláralo, confiésalo. Aleluya. Aleluya. ¿Saben qué haría yo? Yo le tomaría una foto al coro, haría un recorte y pondría a mi hijo o a mi hija que es rebelde, la fotografía en medio, y voy a decir: un día será del coro, un día alabará a Cristo. ¿Saben qué haría yo cuando entro a la iglesia? Tomaría una silla y diría: Señor, aquí se sentará mi familia y declarará que Cristo está vivo. Aleluya. Y si eres llamado al ministerio y pastores que están por un avivamiento, ¿saben qué haría yo? Pondría llave en mi habitación, me pararía frente al espejo y predicaría como si estuviera hablándole a miles y a miles y a miles. ¡Aleluya! ¿Saben qué haría yo? Tomaría el micrófono. Cuando comenzó nuestra iglesia en un apartamento, yo me compré un micrófono. Yo no necesito micrófono para hablarle a 20 personas, pero lo compré y predicaba con todo de nuevo de las cosas que veríamos y que hoy vemos. Eso es llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Saben qué haría? Le hablaría al vientre de mi esposa si es estéril y le diría: tú darás a tus hijos, porque la Biblia dice: no habrá estéril en mi pueblo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto es lo que tenemos que hacer. Dios nos da las palabras y tenemos que confesarlas y creerlas y vivir como ya hechas, aunque no las veamos. ¿Saben por qué allá dice: nunca se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación, como dice allá, y a tus puertas alabanza, como dice allá? Porque Dios me prometió que Él traería paz a Colombia, y yo lo declaro en esas paredes. Levantar tus manos a Él y dile: Señor, prepara mi espíritu para oír tu voz. Yo quiero ser parte de la última generación de tu pueblo que profetiza, que tiene sueños, que tiene visiones y que gana el mundo para Cristo.
Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que abras los oídos y los ojos de tu pueblo para oír la palabra de Dios, para oír la voz de Dios. Tú prometiste que hablarías a esta generación. Tú prometiste que hablarías en profecía, en visiones y en sueños. Háblanos, Señor. Y como Samuel te decimos, habla, Señor, que tus siervos escuchan. Queremos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si Él te ha hablado hoy a través del mensaje, que es otra forma como Dios habla, dile gracias, Señor. Levanta tus manos y dale gracias porque Él te ha tocado. Dale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tremenda bendición esta noche. Tú puedes hablar a nuestro espíritu en esta hora. Tú puedes hablar a nuestro espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús. Es increíble, Dios ha estado hablando. He estado predicando por 25 o 30 minutos, pero Dios ha estado hablando a ustedes. Yo te doy gracias, Señor. Solo quiero que levanten las manos aquellas personas que sienten que Dios les habló en esta noche. Que Dios les habló en esta noche. Si ustedes se meten realmente con Dios en el secreto, en comunión con Él, se acostumbrarán a oír la voz de Dios, porque Él hablará muchas veces a sus vidas, muchas veces. Muchas veces. Yo oí cuando el Señor me dijo acerca de Camilo. Yo lo oí mientras estaba orando y terminé mi oración y salía del estudio y el Señor me tocó en la espalda y me dijo, acerca de Camilo, no temas, yo lo voy a sanar. Él va a hablarte, siempre te va a hablar. Esto es un diálogo, la oración no es un monólogo, es un diálogo. Tú le hablas a Dios y Dios te hablará a ti. Dios te hablará a ti. Presencia me tocó. Levanta tu voz y adórale. Presencia me tocó. Todos adorando Cristo.
gracias al Señor por esta reunión. Dale gracias al Señor por esta. Aleluya. 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 El Centro de Avivamiento para las Naciones y los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez presentaron Hacerlo de nuevo. Si deseas mayor información sobre este ministerio, sus cruzadas y servicios, o necesitas oración, escribe a los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez a la carrera 68, número 1580. Visítenos en internet en www.avivamiento.com o llame al teléfono 420-1626, Santa Fe de Bogotá, Colombia.